Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos. Una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto, de alabanza y adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el sistema romano papal, fue la arrogancia de los papas, fue la altivez tiránica del papado los que cambiaron, pervirtieron el día de culto y de adoración a Dios y se pusieron en el domingo para que los adoraran a ellos. La gente cuando se va a enrumbar en la misa allá el domingo va a adorar es al Papa. Cuando los protestantes y los evangélicos y los cristianos se van a enrumbar allá en sus iglesias el domingo, van a adorar es al Papa, y como dice la Escritura, que adorando al Papa adoran a Satanás. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 4, hablando de la gente
que se maravilla en pos del papado, dice, y adoraron al dragón, es decir, a Satanás, que había dado autoridad al papado, y adoraron al papa diciendo, ¿quién como el papado? ¿Y quién podrá luchar contra el papado? Escrito está. Esto es lo que dice allí en la simbología bíblica, porque óigalo como dice Apocalipsis 13, versículo 4, dice, y adoraron al dragón. El dragón es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, que es el sistema romano papal, y adoraron a la bestia, al sistema romano papal, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el papado? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Eso es lo que nos dice la profecía. No han podido los hombres, queridos amigos, deshacerse del sistema romano papal, ni siquiera en el momento más terrible de la historia de la humanidad, cuando toda Europa estaba asqueada del sistema romano papal y vino Napoleón Bonaparte a querer deshacer y borrar de la faz de la tierra el papado. Queridos amigos, no pudo, aunque tomó preso y murió en cautiverio el papa por el ejército francés, no pudo, porque la Biblia dice es que sufriría una herida de muerte el papado y que la recuperaría a partir de 1929, cuando Benito Mussolini le fundó eso que se llama el Estado Ciudad del Vaticano, y que iría cogiendo que más fuerza y que la gente se maravillaría en pos de la bestia, y que su herida de muerte dada en 1798 sanaría. Eso es lo que está en la historia, y historia es el cuento, la profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran. Se ha cumplido todo matemática y fielmente. Así que fueron los papas los que cambiaron el día sábado. Ellos se arrogan poder para cambiar y quitar la ley, pero escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después de que habló Dios con Moisés en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas de piedra escritas por y con el dedo de Dios. La ley la hizo Dios. La ley la hizo el Dios, el único Dios vivo, el único Dios vivo y eterno hizo la ley y la escribió con su propio dedo. Y no solamente eso, sino que nos dice que también la proclamó con su propia voz. Él hizo la ley, un Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, el único Dios inmortal, el único Dios infalible. El Papa se arroga infalibilidades, pero la Biblia nos dice que eso es blasfemia, eso es blasfemar, como hemos estado hablando, blasfemia contra el nombre de Dios cuando dice que Él es infalible, hablando ex cátedra o hablando como quiera hablar. Es un pobre hombre mortal que a cada rato comete errores, dice y se contradice. Es falible, es un pobre mortal. La infalibilidad es una cosa horrible y espantosa. La cosa más horrible y espantosa del papado es esa fementida infalibilidad. El único Dios infalible es Dios, Él, el que hizo la ley. Entonces, los papas dicen, queridos amigos, que ellos tienen poder para cambiar la ley, que ellos se arrogan autoridad, que Dios les dio autoridad para cambiar todo, pero la Biblia nos dice que la ley de Dios es eterna, que no se le puede añadir ni se le puede quitar, y eso fue lo que el Señor les dijo allá les dijo allá en el mismo, a la orilla, al lado del monte de Sinaí. Les dijo al pueblo de Israel allá en el capítulo 4, versículo, en Éxodo capítulo, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 2, dice el Señor, hablándoles allí a la orilla, al pie del monte de Sinaí, dice, no añadiréis a la palabra que os mando, no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿No han leído los papas ese texto?
¿No han leído sus cardenales, sus obispos ese texto? ¿No lo han leído? Donde dice el Señor que no le añadan ni le quiten a los 10 mandamientos, que no le quiten ni le añadan a sus mandamientos para que guarden los mandamientos de Jehová que Dios les ordenó. ¿No lo han leído? ¿No lo han leído? Escrito está allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, dice el Señor, y Él os anunció su pacto, el pacto de Dios, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál es el pacto de Dios? Dice, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces vino el papado, queridos amigos, y cambió todos los mandamientos de Dios. Y además de todo eso, la obra más sacrílega es quitar el segundo mandamiento, que el Señor dice que no debemos adorar imágenes, ni muñecos ni muñecas. Por eso ha prostituido al mundo detrás de los muñecos y esas muñecas. Dice el Señor aquí mismo, en el versículo 12 del capítulo 4 de Deuteronomio, dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, allá el monte entre medio de la llamarada, de la humareda, los truenos, los relámpagos y las centellas. Dice el Señor, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Solo oyeron, no vieron figuras ni de Dios, ni de Cristo, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni de ningún tipo de imagen. Y dice el versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste en el monte el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Ninguna figura. Oigan, ¿por qué? Pregúntese usted, vaya, pregúntele al cardenal, al papa, ¿por qué quitaron el segundo mandamiento? Oiga lo que sigue diciendo aquí, dice, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Mire, Dios lo prohíbe, hacer figura de hembra, de María, de la Virgen del tal, del agarradero, del tolo y por aquí, de Santal, de Santa Tal y de Santa Tal. Dice que el Señor dice que no se hagan ¿qué? Imagen ninguna o efigie de varón o de hembra. Dios lo prohíbe. Por eso quitaron el segundo mandamiento, queridos amigos. El sábado es el verdadero día del Señor, nos dice en su palabra. Domingo es el falso día de descanso y de adoración. Es el falso día de descanso y es el día de adoración a Satanás. Sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Oiga todo lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20, 8 al 11. Todo lo que dice el cuarto mandamiento, que es el sábado, que adulteró el papado y lo pasó del sábado al domingo. Oiga lo que dice el Señor. Acuérdate del día sábado. Cuando el Señor le está diciendo desde el monte de Sinaí esto al pueblo de Israel, acuérdate del día sábado, no les está dando nada nuevo, como dicen los pastores y las pastoras, que esto del sábado, de los mandamientos y de la ley fue desde Moisés, que eso era la ley mosaica. Esto no es ninguna ley mosaica, esto Dios no se lo dictó a Moisés, la ley no se la dictó Dios a Moisés, ya lo leímos, Él la hizo con su propio dedo. Lo único que no es de redacción humana en esta Biblia es la ley. Esa no se la inspiró Dios a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún patriarca, a ningún sacerdote, a ningún hombre, a ningún rey, a ningún hombre. Dios le inspiró la ley, Él personalmente la escribió y nos dice que piedra, que quiere decir eternidad. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice el sabio Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Todo lo que Dios ha hecho es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él niños, jóvenes, teman los hombres. Estos papas, estos pastores y estas pastoras que se han atrevido a adulterar, a cambiar, a pervertir, a mutilar, a declarar abrogada la ley de Dios, no temen a Dios. Esos hombres no temen a Dios. Ustedes conocen la historia del papado
cautivos que han sido los papas, cómo han mandado a matar a todo el que quiera desobedecerles a ellos y obedecer lo que dice el Señor en su palabra, cómo los han mandado a quemar, porque ellos son autoridad y poder, y Dios les dio poder para matar, para comer del muerto, para disponer de los cuerpos, para disponer de las voluntades, de las conciencias, para disponer de los bienes y de las almas de los hombres. Así ellos creen que esa le ha dado autoridad, pero en ninguna parte dice que Dios le haya dado autoridad al hombre para hacer eso, y Cristo no lo hizo jamás. Acuérdate del día sábado, es algo que ya se sabe, es algo que ya se conoce, es algo que es bien sabido. Cuando le dicen a usted, acuérdese de tal cosa, es algo de lo cual usted ya sabe y conoce, y lo único que le están haciendo es un recorderis de esas cosas. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, es descanso, es reposo, cesación de trabajo para Jehová. No dice para irnos de juerga, para irnos de piscina, para irnos de estadio, para irnos de rumba, para irnos de orgía. No dice eso, dice es para Jehová, es para culto y adoración a Él. Es el día de conmemoración de la creación de los cielos y de la tierra. La tierra celebra cada séptimo día su creación para recordar al que hizo los cielos y la tierra. Si siempre la humanidad hubiese guardado el sábado, no existirían ni ateos, ni tampoco incrédulos, ni tampoco existirían aquellos que dicen que el hombre viene del mono, del mico, que se bajó de un árbol, que salió del agua de allá, de unos seres unicelulares, que el hombre apareció por obra y gracia de Birli Birloque, por espontaneidad, que el Big Bang, todas esas cosas. Nada de eso. La Escritura nos dice es que Dios no hizo su creación ni con poder ni con fuerza, sino que Él nos dice allá el libro de Salmos capítulo 33 versículo 9, nos dice que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso es lo que nos dice el relato bíblico, que Dios creó con la poderosa autoridad de su palabra los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El 4.º mandamiento de la ley de Dios es el único mandamiento que nos dice el nombre del legislador que dio esta ley. Lo llama Jehová, que quiere decir el eterno. Lo llama el único mandamiento que nos dice es cuál es el título de este legislador Jehová. Dice creador. No dice que es nada más, sino creador. Nos dice cuáles son sus límites. Sus límites, dice el cielo y la tierra, el mar y todo el universo. Nos dice también que cuáles deberían ser los súbditos de este Jehová legislador eterno, creador de los cielos y la tierra. Nos dice que todo lo que respira, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y qué lástima que de todo lo que respira en este planeta, en este mundo, el único que no quiere obedecer ni someterse a las leyes, ni alabarlo, ni glorificarlo, ni reconocerlo a Él, ni creer en el Cristo, ni obedecer sus mandamientos, es aquel que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, aquel hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios como corona de su creación, y como dotado de ¿qué? De sentimientos de bondad, de amor, de bondad, con sentimientos de gracia, con inteligencia, dizque raciocinio. Está resultando más bestial el hombre que las bestias, queridos amigos. El irracional dándole lecciones al racional, como lo estamos viendo nosotros en esta hora final de la historia de la humanidad. Los brutos dándole toda clase de testimonio y toda clase de enseñanza al inteligente hombre, queridos amigos. Como decía alguien cuando veía ya en las ferias de las ciudades un borracho montado en un caballo, decía: allá va una bestia montada en un noble bruto. Eso era lo que nos decían. Así ya se trocaron las cosas. Jehová, el único día al cual Dios le puso nombre, querido amigo, es al sábado. Lo llama Shabbat, que quiere decir en hebreo reposo, descanso, cesación de trabajo. Y no solamente al único día que Dios le puso nombre, sino al único día al cual Dios lo llama exactamente
¿Cuál es el orden que Él le colocó entre los días de la semana? Dice el Señor, sábado. El séptimo día, el día número 7, dice el Señor, y dice que ese día séptimo lo bendijo, es decir, lo llena de todas las gracias de su poder y de su misericordia, porque es el día con que mayor poder, la gloria y la magnificencia del Espíritu Santo reposan sobre esta tierra. Lástima que nosotros nos pervirtamos y los hombres no aprecien que es el día del sábado en el que con mayor poder la obra del Espíritu Santo está realizándose, y que es el sábado, querido amigo, el día apartado, santificado por Dios, es decir, apartado para su culto de alabanza y de adoración. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista. Nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis, queridos amigos, para que conozca toda la historia de la humanidad desde el año 70 de nuestra era hasta el último día, es decir, los últimos 2000 años de la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo va a terminar todo esto? ¿Cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Aquí nos habla de cómo Dios mismo va a proclamar desde los cielos el día y la hora de su venida. Aquí está todo lo relativo a cómo surgió el papado y cómo va a caer el sistema romano papal. Aquí está la historia de los Estados Unidos, cómo y para qué Dios fundó los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos se dejaron atrapar por el sistema romano papal, y cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos después de que impongan las leyes dominicales al mundo para honra y vanagloria del sistema romano papal. Toda esta historia te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. ¿Cómo va a ser la destrucción de Satanás? ¿Cómo va a ser la destrucción del sistema romano papal a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Para que lo lea con los niños y con los jóvenes. Venimos estudiando temas trascendentales. Ayer hablábamos entonces de cómo el mundo está viviendo y siendo engañado en el culto del Cristo muerto, queridos amigos, cuando la Biblia nos dice que Cristo vive, que Cristo vive, y que el diablo está interesado es en que la gente no sepa en dónde está Cristo, cómo es que Él está en esta hora llevando a cabo su obra final de expiación, de mediación, de intercesión por ti y por mí, querido amigo, como sumo sacerdote. Cristo es nuestro único sumo sacerdote, no tenemos más. Ningún pastor tiene poder para nada de salvación. Ningún papa así se arroga en todos los poderes como ellos reclaman que todo hombre tiene que someterse, así como lo dijo, miren, lo dijo este papa. Ya les leo aquí el papa que se arroga, que dice que nadie puede ser salvo sin someterse al papa. Escrito está en la historia profética. Oiga lo que nos dice la historia de la humanidad en este papa que se llamaba Benedetto Gaetani, que se puso el alias de Bonifacio VIII, que reinó por allá entre 1294 y 1303. Dice en su célebre bula Unam Santam, que es muy famosa por toda la cantidad de desabruptos que declara este hombre allí, declaró, oiga lo que dijo Benedetto Gaetani Bonifacio VIII, dijo: declaramos, que esa es la consabida expresión del papado, declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Eso lo escribió en la célebre bula Unam Santam este papa. ¿Qué dijo? Declaramos, afirmamos, definimos, pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. En otras palabras, que Él es el que salva. Eso es terrible, eso es una blasfemia, como nos dice el Señor, que hablaría
palabras contra el Altísimo, que abriría su boca, que se le diría una boca que hablaría grandes blasfemias contra Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, cuando la Biblia nos dice que el único que salva, como le vimos ayer en Hechos 4:12, que no hay debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solo en Cristo Jesús, que Él es el Salvador. El nombre de Jesús, hablamos ayer, significa Salvador. A eso vino Él. Él, como el profeta de los profetas, vino a eso, a salvar, a llevar a cabo una obra de salvación. Y Cristo vive, queridos amigos, y Cristo vive y muy pronto vendrá. Él mismo lo prometió. Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 3. Oiga lo que nos dice el Señor allí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3. Oiga lo que nos dice el Señor Jesús. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús se fue, le dijo a sus discípulos a prepararles un lugar. Voy a alistarles todo allá. Y si me fuere, sigue diciendo Jesús en el versículo 3 de 14 de Juan, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dijo Jesús? Vendré otra vez. Es lo que nos dice el Señor Jesús en su revelación y en su palabra. Vendré, dice Él en Juan 14:3. Él mismo lo proclamó allá en el libro de Mateo, en el capítulo 26 de Mateo. Oiga como dice el Señor Jesús en el capítulo 26 del libro de Mateo. 26, versículo... Mateo 24:27. Mateo primero 24:27 dice el Señor Jesús. Oiga como dice el Señor Jesucristo allá en Mateo 24:26. Dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Allá en las sesiones espiritistas, mire, aquí estamos trayendo el Espíritu de Cristo. Como hablamos de que Cristo está muerto, todos los espiritistas van a traer el Espíritu de Cristo. Dice el Señor: no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y así se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos habla de que será una venida que visible, audible, tangible, tratable, real. Nos está hablando el Señor Jesús de su venida. Ahora sí, entonces miremos aquí en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 31. También habla el Señor Jesús en el capítulo 25. Oiga cómo será, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre que venga, le dice a sus discípulos, en su gloria, y todos los santos en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así nos dice el Señor Jesús que cuando el Hijo del Hombre que venga, vendré otra vez. Y dice que la venida del Hijo del Hombre, así nos habla el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga lo que nos sigue diciendo el Señor entonces allá cuando le habla a Caifás, a los sacerdotes a los sacerdotes de allá en Jerusalén, en el capítulo 26 de Juan. ¿Cómo les dice a estos hombres? En el versículo 63 y 64 dice: mas Jesús callaba. Cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban maldiciendo, y cuando lo estaban escupiendo, y cuando le estaban diciendo toda clase de ofensas allá en el concilio de los sacerdotes, Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, oiga, el jefe principal, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
a esos también les dijo que lo verían venir y que se lamentarían por todo eso. Y también nos dice el Señor Jesús, hablándonos del mundo entero, de todos los que vivan a la hora de su venida, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, dice el Señor: he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo de oftalmos, dice en el original griego. De ahí viene la palabra oftalmología. No como enseñan los testigos de Jehová, que es verlo con los ojos del entendimiento. No es la palabra ginosco, no es la palabra conocer, no es la palabra conocimiento, no es la palabra entendimiento. Es la palabra oftalmos, que quiere decir ojo, de visión, de ver. Este ojo de ver es lo que nos dice el Señor allí en el libro de Apocalipsis, capítulos 1-7. Aquí que vengo y que todo ojo, ¿qué? Todo ojo le verá, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice que Cristo vive, que Cristo viene, que Cristo está llevando a cabo su ministerio sumo sacerdotal, la obra final, nos dice aquí, y que Él es Dios, nos dice allí en el libro de Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No vino a decir: yo soy igual a Dios, yo soy Dios mismo, yo fui el que creó los cielos y la tierra, yo lo hice a usted, yo creé al hombre, yo creé todo lo que hice en esta tierra. Dice que no, se despojó. Allí vemos la humillación de Cristo. Por eso se conoce como el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que el Dios de los cielos se humilla y se hace hombre, se hace carne, como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y es a ese misterio de la piedad se le opone el misterio de iniquidad que está obrando en este planeta. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Todo lo contrario al misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el Dios que se humilla y se hace carne, se hace hombre. El misterio de la iniquidad es el hombre que se exalza, que se ensalza, que se exalta y se hace Dios, el Papa. Ese es el que se hace Dios, que se ensalza y se hace Dios. Por eso el Señor lo conoce como el misterio de la iniquidad o el inicuo. Y también nos dice el Señor entonces que así como Cristo se fue, hombre visible, tangible, audible, tratable, también vendrá. Escrito está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice entonces que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, porque el Señor citó a sus discípulos a un lugar especial allá en el Monte de los Olivos para verle ir, para Él irse, y dice que se quedaron mirando mientras Él se iba. Él se elevaba solo, nadie lo llevaba en los brazos, nadie lo llevaba empujado. Él era Dios y Él ascendió. Por eso se llama la ascensión de Cristo, la ascensión. María, lo de María se llama es asunción. Ascensión quiere decir que Él solo se va, y asunción quiere decir que otros la llevan. Por eso le llaman asunción. ¿Por qué? Porque fue el Papa Eugenio Pacelli, que se puso el alias de Pío XII, el que en el año de 1950 le dio visa post-mortem a María para irse al cielo. Y ahí el cuento de la asunción y todas esas cosas que son engaños, son mentiras, y eso es paganismo. Dios no llevó a María al cielo. La Biblia nos dice que María, la madre de Jesús, está en el polvo de la tierra, que está esperando ¿qué? Lo que la Biblia enseña, resurrección. La Biblia nos dice que los muertos nada saben y que nadie a la hora de la muerte se va al cielo, excepto los que Dios nos diga en su palabra. Y la Biblia nos dice que María está muerta, que está esperando el sonido de la trompeta, que sí va a resucitar cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Entonces nos dice aquí
que mientras Él ascendía, se iba Él solito, ascendiendo porque Él es Dios, dice, entonces se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, y los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Esto tiene que quedarle claro a usted y a mí, lo que la Biblia dice, que Cristo va a venir como se fue, real, visible, audible, tangible, una persona. Dice que Cristo conservará su naturaleza humana como Dios, glorificada por supuesto, pero dice que va a ser visible, va a ser audible, va a ser tratable, no va a ser un fantasma, como él me dijo, yo no soy un fantasma, miren que yo no soy ningún fantasma. Entonces nos dice la Escritura que Cristo, ¿qué? Cristo se fue vivo, no como lo hablábamos ayer, que el papado lo tiene que muerto, lo ha matado. El mundo cristiano entonces mata a Cristo en parranda santa y muerto se queda el resto del año, hasta que lo hacen nacer el 25 de diciembre, y ayer hablábamos que esto tenía que ver con el culto a ¿quién? A Tabús. Esto es pagano, todo eso es paganismo. Los paganos no podían imaginarse que un que un Dios fuera matado. No, imposible que un Dios fuera matado. No, ¿cómo vamos a creer en ese Dios? Entonces el papado, para poder atraer a los paganos, para poder atraer las dotes de los paganos, para poder quedarse con los templos de culto pagano de los paganos, entonces se inventó todo el cuento de la semana y de la parranda santa y de hacer todo un melodrama y todo un teatro y todo una tragedia con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y entonces de esa manera ya los trajeron, sí murió, pero también lo ponen a renacer, y esa es la rutina, el incesante proceso que lleva el sistema romano papal a través de siglos y siglos, matando, naciendo, pero no le dice a la gente qué es Cristo, cómo vivir una vida como Cristo, cómo nosotros convertirnos a Cristo, qué es Cristo para mí, qué puede hacer Cristo por nosotros, qué es lo que hace Cristo, hasta cuándo lo hará, viene Cristo otra vez, ¿a qué viene Cristo? ¿Para qué su segunda venida? Eso nunca le hablan al Cristo, que hay que creer en el Cristo, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que redime. Eso no le enseñan a la gente, la apartan de Cristo. El pan del diablo es que la gente se aparte del Cristo y ponga sus ojos en muñecos, en muñecas, en vírgenes, en toda clase de supercherías, medallitas, agüitas benditas, procesiones, confesarle a los hombres, pero el Señor dice que hay que confesarles a Él. Confesarle a los hombres, eso es profanar el santuario de Cristo, eso es una blasfemia, eso es una inmundicia, eso es una degradación. Cuando el hombre mortal, depravado, caído, va y se confiesa ante otro hombre mortal, depravado, caído y a menudo corrompido por lo que hace, por lo que dice y por lo que come, queridos amigos, ¿cómo queda el hombre? Por eso dicen que el lugar más inmundo del planeta es el Vaticano. ¿Por qué? Porque el hombre corrompido, depravado y pervertido le confiesa sus pecados al cura, el cura al obispo, el obispo al arzobispo, el arzobispo al cardenal, el cardenal al papa, y el papa tiene su confesor. Mire, es que el representante de Dios dice que confesándose. En estos días mostraron el video, el representante de Dios dice confesándose ante otro hombre. Entonces, ¿quién es el Papa? Queridos amigos, para pensarlo, para decidirlo. ¿Qué pasa con los pecados? Porque no están siguiendo el conducto regular que dice el cielo, que es directamente confesar con Cristo. Allá en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, nos dice el Señor, entra a tu cuarto, no necesitamos ni de irnos a ningún templo, ni a ninguna montaña santa, ni a ninguna ciudad sagrada para entrar en contacto con Dios. Dice el Señor, entra a tu cuarto, en la humildad de tu cuarto, donde tú estás, cierra tras ti tus puertas, dice el Señor Jesús, y allí, dice, en lo secreto, ábrele tu corazón a tu Padre que está en secreto y que te escucha en secreto y te va a recompensar públicamente. Y no reces, dice el Señor, no es con reces
rezos. No, el que, dice el Señor, es orando. El que ora no reza y el que reza no ora, porque rezar es paganismo. El mismo Jesús los dice allí en la Escritura: no recen como rezan los paganos, no se hagan semejante a los paganos. El rezo y el rosario no se lo inventó el Papa, ni se lo inventó tampoco, queridos amigos, Roma, tampoco lo inventaron los hindúes, se lo inventó el más antiguo. Eso viene de la antigüedad pagana, porque todos los pueblos paganos de esta tierra tenían y tienen. Los musulmanes tienen rosario, los hindúes tienen rosario, en el extremo oriente todos tienen rosario, el papado tiene rosario. Todo eso es traído ¿de dónde? Del paganismo, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Es orar ¿a quién? Es orar con Cristo y con Dios allí en los secretos. Cristo dice que no está ¿qué? Muerto, es lo que nos dice la Escritura. Y vemos entonces que la gente, queridos amigos, matan a Cristo matan a Cristo en marzo, y el resto del año, ¿qué hace la gente, queridos amigos? ¿Qué hace la gente? Cristo ya quedó muerto ahí. Ya la parranda santa ya acabó. Ya la gente ya muere Cristo, se acabó todo. Ya nos podemos ir de juerga, ya acá el sábado y el domingo no pasa nada. No saben ni por qué Cristo reposa en la tumba el sábado. La gente no sabe eso nada. No sabe tampoco qué era lo que había que, antes de que Él resucitara, qué era lo primero que había que hacerse, qué era lo que primero tenía que pasar. La mecida de las gavillas, que quería decir las primicias. Antes de las 6 de la mañana tenía que salir el sumo sacerdote a mecer las gavillas. El día que murió Cristo era el sábado que Cristo estaba en la tumba, era un doble sábado, sábado por Pascua y sábado por séptimo día de culto a Jehová. Era un doble día festivo, y el domingo también era, el día domingo también era la mecida de las gavillas, como se hacía, y que representaban también a Cristo resucitando y sacando de entre los muertos y llevándose a muchos que estaban allí y fueron fieles a Él. Eso la gente no sabe absolutamente nada. Cristo se murió, ya, se acabó todo. Ya podemos prender el equipo, podemos enrumbarnos, podemos irnos de juerga. Ya no, la gente no lo hace así. Ya desde el día lunes se van, derrumba y todo. Muerto quedó Cristo. ¿Qué pasa el resto del año? Ustedes lo ven. Corrupción total. Los curas en sus codicias, en sus ganancias corruptas, en su pederastia, violando niños, sus blasfemias diarias, la delincuencia rampante de los feligreses, de los súbditos del papado, crímenes, homicidios, sodomía desenfrenada, idolatría bestial por toda parte, la gente pegada de cuanto muñeco y cuanta pedazo de trapo y cuanto pedazo de papel hay, en cuanto pedazo de lata y pedazo de cosas, idolatría, queridos amigos, desenfrenada. Y eso sí, rumba todo el año, ferias, carnavales, desenfreno total. Cada día se celebra en este país por lo menos una fiesta patronal a cualquier santo, a cualquier santa, a cualquier muñeco, a cualquier muñeca, y eso es bebeta, eso es comilona, eso es fornicación, eso es depravación, eso son riñas, esas son peleas, esos son muertos. Esas son las fiestas del sistema romano papal, depravantes, estupidizantes, embrutecedoras, entontecedoras, infatuadoras, como lo dice el Señor. No lo digo yo, eso escrito está. Usted lo puede ir a leer allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, dice el Señor que todos se embrutecen y se entontecen con todo ese culto de muñecos y de muñecas, y que la gente se infatúa, quiere decir, pierde la razón. Le puede usted estar diciendo, mire, eso es un muñeco, eso es una mentira lo que usted tiene, y no, y eso es con madrazos y con todo, y que yo mato, y mi muñeco, cómo me lo van a evaluar, cómo me lo van. El Señor nos dice, queridos amigos, que esa no es la religión de nuestro Señor Jesucristo. La gente ahora vive es con el terror, que el terror de ahora es el terror ecológico. Ya no es caos ecológico, ahora es terror. La gente vive terror. Ay, cómo amaneció, ya está como el dólar antes del día, cómo amaneció el dólar, cómo sigue el dólar, ay, tuvo una leve caída el dólar, y
¿cómo amaneció el clima hoy? ¿Va a llover hoy? ¿Irá a llover hoy? Ay, ¿cuándo empieza la sequía? Ay, que no vaya a venir la sequía. Ya la gente está paniqueada con el clima, ya no es caos, sino terror ecológico. Ya la gente tiene pánico climático, y el resto del año, en medio de toda esa juerga, de ese desmadre de la gente sin Dios, sin ley, sin Cristo, muerto por allá, dejan al Cristo. El verdadero Via Crucis entonces es para la gente soportando la corrupción política, la corrupción religiosa, la corrupción de todas las instituciones, la inseguridad campeante, todo lo que tiene que ver con la bancarrota moral, social, educativa. Eso es un Via Crucis terrible, la bancarrota familiar, el Via Crucis espantoso de la pobre gente con la situación económica. ¿Cuándo el Papa va a canonizar a todos esos padres, a todas esas madres que con un humillante salario mínimo hace cualquier cantidad de milagros cada mes? ¿Cuándo los van a canonizar? Esos son los verdaderos santos que hacen verdaderos milagros, queridos amigos. El resto del año, el verdadero Via Crucis de la gente, el aumento de la delincuencia, la ignorancia y el olvido total de Cristo y de su palabra, queridos amigos. Eso es así. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. Querido amigo, querida amiga, muchos se resienten y se hieren en sus susceptibilidades cuando la verdad les es abierta. Pero la Escritura, el Señor nos dice que la verdad duele. La verdad duele porque mata todas las mentiras que hemos creído. La luz también duele. No se olvide que a usted, cuando le prenden un foco, un bombillo de 100 bujías, allá a la 1, 2 de la mañana, cuando usted está dormido, y lo despierta todo eso, y usted, apagan esas luces. Eso le provoca ira. Asimismo, cuando la luz de Cristo llega a nuestra vida, entonces dice que también provoca ira. Por eso fue que mataron a nuestro Señor Jesucristo, porque todo eso provoca, ¿qué? Todo eso provoca ira. Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 3, lo que dice el Señor, que la gente ama más las tinieblas, que la gente ama más al mundo, que la gente prefiere perderse con el engaño y con la mentira en la que fue sumido por el sistema romano papal y está siendo sumido por los pastores y las pastoras. Dice el libro de Juan en el capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, fue proclamada, fue predicada, fue enseñada, fue anunciada, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente prefiere vivir en el engaño, en las mentiras, en las borracheras, en la depravación, en la sodomía. La gente prefiere vivir en la parranda, prefiere vivir en enfermos, prefieren vivir en la idolatría, prefieren vivir enrumbados, en los carnavales, en las ferias, en las orgías, en toda clase de bacanales, en toda clase de miseria, de ruina y de muerte, antes que venir a la luz, antes que venir a Cristo Jesús nuestro Salvador y renunciar a todo eso por la gracia y por la fe en Él. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso a la gente le encanta la Iglesia Católica, la gente le encanta la religión católica, y lo primero que le pregunta a la gente cuando quieren traerlos a la luz, ¿y en tu iglesia qué prohíben? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica nunca enseña de la Biblia, nunca habla de un Cristo santo, nunca habla de un Cristo de pureza, nunca habla de un Cristo convertido del mundo al reino de los cielos, nunca le hablan a la gente la verdad de decirle cuál es el engaño y para dónde lleva el sistema romano papal. El sistema romano papal no tiene ningún poder para salvar, si no llevan a la gente allí con sus ritos, con sus ceremonias, con sus tradiciones, al infierno, a la perdición eterna. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que la gente cree que Cristo fundó esa iglesia, que esa iglesia fue la que fundó Cristo, pero ya hemos estudiado en la historia de que Cristo no fundó ni ninguna iglesia, ni Cristo fundó una iglesia para contradecir todo lo de Él. ¿Será que Cristo, queridos amigos, Cristo vino a fundar una iglesia que fuera temporal, que tuviese personería jurídica, leyes canónicas apartadas de la Biblia, que fuese amante del mundo más que de Dios, de sus deleites y de las riquezas? ¿Fundó Cristo una iglesia para que persiguiera y matara a todos los que querían creer en Él y obedecer sus mandamientos, como lo ha hecho el sistema romano papal desde la Edad Media? ¿Fundó Cristo
Una iglesia para que luchara con todas sus fuerzas para desaparecer y borrar de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios, quemándola, destruyéndola y matando a su poseedor para aterrorizar a todo el mundo. Eso es para pensarlo, queridos amigos, porque la mayor calamidad, la mayor tragedia, la mayor maldad, el mayor desastre, la mayor tragedia que hay en este mundo es que el mundo, los habitantes de este planeta, hayan olvidado la historia del sistema romano papal. Ese es el desastre más grande que hay en este planeta, la más grande calamidad, el más grande mal, la más grande tragedia que hay sobre este mundo es que el mundo, los habitantes de este planeta, hayan olvidado la historia del sistema romano papal. Fundó Cristo una iglesia para que pervirtiera y arrastrara por el suelo la sagrada institución del matrimonio, imponiéndole a su clero el celibato, convirtiéndolo así en convicto de violaciones de niños, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y toda inmoralidad y depravación sexual. Fundó Cristo una iglesia para que mutilara, desechara el segundo mandamiento de la santa y eterna ley de Dios que prohíbe el culto y la adoración de imágenes, de muñecos y de muñecas y prostituyera al mundo en toda forma de idolatría pagana para asemejarlas y sustituir al único Dios vivo y eterno. Eso es para pensarlo, queridos amigos, eso escrito está. Usted tiene que dar cuenta, no por lo que le enseñan los pastores y los sacerdotes. Usted tiene que dar cuenta es por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El Señor no nos va a juzgar, por el misal. Tampoco nos va a juzgar por la encíclica de tal o cual pastor. Tampoco nos va a juzgar el Señor por el catecismo del padre Astete. Tampoco el Señor nos va a juzgar por ninguno de los engaños y de las mentiras del sistema romano papal. No, el Señor nos va a juzgar es por su palabra. Escrito está en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 47. Oiga lo que dice, esto está en los labios del Señor Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que es la palabra, es lo que escrito está aquí, con lo que se hará el juicio. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra, como dice allí mismo el Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 36. Oiga lo que dice Jesús, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Solo por creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador, tiene vida eterna. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, fundó Dios una iglesia, fundó Cristo una iglesia para que adulterara el cuarto mandamiento, pasando el culto de adoración a Dios del sábado al domingo, día de culto pagano al Dios Sol y a Satanás, para hacer olvidar al Creador de los cielos y de la tierra. Fundó Cristo una iglesia para que sus fieles se sintieran libres para cometer toda clase de pecados, crímenes, impurezas, delitos, inmoralidades, rebelión, y que pensaran y creyeran que Él es un Dios de amor, de misericordia, que no hace bien ni mal y que no tiene nada castigo que dar. Escrito está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 4, dice el Señor que toda alma que pecare morirá. Y en el versículo 31 dice el Señor en Ezequiel 38, de que todo el que esté en pecado y en transgresión de la ley de Dios, de cierto morirá, dice el Señor en su revelación y en su palabra. Fundó entonces Cristo una iglesia para que por su arrogante poder y autoridad matara a miles de veces diariamente al Cristo, del cual dice la Biblia que en Hebreos capítulo 10 versículo 12, que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Dios. Cristo murió una vez, no muere todos los días, no es matado todos los días como lo mata el sistema romano papal. Cristo fundó
La iglesia sobre él como fundamento, como cabeza, para que testificara de su vida, de pureza, de servicio y de obediencia a la ley de Dios y a la voluntad de su Padre. La iglesia son los fieles, queridos amigos, son personas, así como Cristo es su cabeza, es persona. La iglesia de Cristo no son edificios, no son catedrales, no son templos, no son oficinas, no son palacios, no son casas, no son piedras de esas que se pegan con arena y cemento. Son piedras vivas que sienten, que aman, que sufren, que creen, que necesitan de un Salvador y de un Redentor, de un Padre amante y eterno. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2:9. Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios por la sangre de Cristo, que en otro tiempo no éramos, dice, para salir de las tinieblas a su luz admirable. Quiero decirle, queridos amigos, la iglesia que Cristo fundó es una iglesia que transforma, que recrea, que regenera aún en medio de la degeneración de esta tierra y de este mundo. Seguiremos estudiando este tema de Cristo, el culto del Cristo muerto, de Cristo, nuestro único y suficiente sumo sacerdote. Él es el que salva, Él es nuestro todo. No necesitamos ni pastores, ni pastoras, ni sacerdotes, ni papas. Vaya directamente a Cristo. Le dejo esta tareita. Léase el libro de Hebreos 10:19 al 25. Hebreos 10:19 al 25, donde dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo del santuario celestial donde está nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte, querido amigo, querida papá, querida mamá, traigan a los niños, traigan a los jóvenes y siéntense y oren y abran la Biblia. Cristo viene pronto y está en juego su redención, su salvación eterna. Oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre